1991. Este 24 entonces comenzamos la fiesta, van a haber muchas cosas muy buenas. Ese día, por supuesto, no hay culto acá. El 24 no hay culto acá. No vengas temprano a las 7:45 porque no tenemos culto acá. Hasta las 10 de la mañana allí en el Crown Plaza. Y por supuesto hay transporte, lo que regularmente hacemos. Si nunca has estado en un Koinonia, yo te animo a que escojas para estar. Vamos a tener un muy buen tiempo. Entre otras cosas, vamos a tener la ordenación de 2 pastores. Vamos a ordenar a César y a David. Entonces, ¿quieres estar ahí, verdad? Para cuando impongamos manos sobre ellos y le demos parranda. No, solo vamos a orar por ellos. Venga a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8. Estamos, si estuviste la semana pasada, estamos hablando de ser generosos. Estamos regresando al estudio de Pablo. Yo te dije la semana pasada que vamos a tener más o menos un mes de tratar este tema desde diferentes ángulos, como lo hace Pablo. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, usando el ejemplo de los cristianos en Macedonia. Si estuviste el domingo pasado lo recuerdas, si no te lo cuento así rápidamente. Él le dice a los de Corinto, hay que ser generosos. Y les dice, ustedes tienen que aprender de los de Macedonia. Los de Macedonia son pobres, son extremadamente pobres. Entonces uno no puede poner como excusa que no tiene dinero para no ser generoso. Porque ahí tienes una iglesia que dice que de su profunda pobreza ellos abundaron en las riquezas de su generosidad. También dice que ellos eran extremadamente, ¿qué palabra decir? Ellos se emocionaban por esto. Ellos tenían ánimo. O sea, dice, cuando van a dar, no es que van a dar a regañadientes. Si estás conmigo, dice en el versículo 3 de este pasaje, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está diciendo, ellos estaban dando con el corazón. Esa es la clave. Aprendimos la semana pasada en la introducción del pensamiento de Pablo, dice, la clave no es el dinero, la clave es el corazón. Sí es cierto, sí vamos a hablar de dinero, pero realmente estamos hablando del corazón, estamos hablando del compromiso de cada quien y estamos hablando en un sentido de ser exhortados. Pablo dice, yo exhorté a Tito, que había sido el portador de la carta, para que les recordara a ustedes, porque todos estaban de acuerdo en que la generosidad es algo bueno. Y yo te decía la semana pasada, si hiciéramos una encuesta, estoy seguro que en la encuesta, si aprendiéramos sobre cuáles son los valores del cristianismo, yo te preguntara, ¿es bueno ser generoso? Tú me dirías, sí, Julio, es muy bueno ser generoso. Ok, entonces que se vea, dice Pablo, que se vea. Ahora fíjate, alguien podría decir, o sea que uno tiene que dar. O sea, yo tengo que dar. Y si recuerdas, no estamos hablando de dar a la iglesia. Estamos hablando de tener el corazón de ser generosos. Una parte quizás vas a dar a la iglesia, pero estamos hablando de ser generoso con el que está necesitado. Estamos hablando de ser generoso con tu familia. Estamos hablando de ser generoso con quienes tienes en tu entorno. Es no ser agarrado, es no ser tacaño. Te acuerdas de la palabra en griego, ¿verdad? Es no ser pisirico, te decía yo, ¿verdad? Es estar dispuesto a decir, yo doy. Ok, ¿es obligación esto? ¿Es esto una obligación? Quizás es la pregunta, ¿verdad? Si el espiritual es generoso y el mezquino es carnal, que es el principio que estamos aprendiendo, la pregunta ¿es obligación ser generoso con quien sea? Y fíjate, la respuesta esta mañana te va a sorprender. No es obligación. De hecho, vas a ver que la cosa fabulosa de este principio es que es una gracia. La gracia no es necesariamente algo que tienes que hacer obligadamente. Vamos a ver que este pasaje nos enseña, el resto del capítulo 8, nos enseña que la generosidad no es algo que Dios te impone y tienes que dar como que fuera parte de una religión. La generosidad es el rebalse del corazón de cada quien. Algunos aquí no tienen un corazón generoso y antes de empezar a dar en contra de la voluntad, tienen que trabajar en el corazón, porque la clave en la Biblia siempre es el corazón, nunca es la cantidad.
Por eso aprendimos la semana pasada, vimos aquel pasaje donde el Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, dice que está viendo cuánto da la gente. Dice que un montón de ricos daban un montón de cosas, pero ¿te acuerdas que aparece una mujer viuda y da las últimas 2 blancas y dice, esta mujer dio más que todos los demás porque dio de su corazón? Ella estaba dando realmente con un corazón, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Por eso, fíjate, versículo 8, Pablo va a establecer ese principio, va a decir, después de haber dicho, ¿verdad? Aprendan de los de Macedonia, dice, no hablo como quien manda. O sea, esto no es una orden. De vez en cuando hablamos de dinero y hablamos de diezmar y hablamos de dar a los papás y hablamos de dar a caridad, alguien podría decir, es una orden. No, dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Esta mañana yo quiero compartirte dos principios simples de todo lo que estamos estudiando. Yo te dije, vamos a estar un mes aquí, la otra semana vamos a regresar a capítulo 9, luego viene Coinonía y luego una vez más que vamos a estar en capítulo 9. Pero fíjate, lo que está diciendo Pablo aquí es, todo esto se trata de madurez. Esto de dar es una oportunidad de oro para parecerte a Jesús, que todos nosotros siempre decimos, yo quisiera ser como Jesucristo. Eso se trata del cristianismo. Espero que si algo has aprendido hasta este momento es que el cristianismo no es venir el domingo en la mañana acá, y no es orar antes de comer, y no es leer la Biblia de vez en cuando, y no es hablar cristianés, ¿verdad? Estas expresiones que tenemos, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Varón, o sea, no, ese no es el cristianismo. El cristianismo es un proceso de transformación en la vida donde nuestro carácter se va pareciendo más y más a Jesús. Entonces Pablo va a decir aquí, eso es clave. Esto no es una orden, esto no se hace obligado, no se hace por un montón de realidades externas. Es una transformación del corazón que nos permite parecernos un poco más a Jesús. Por eso dice, no lo hago para ponernos a prueba, ¿verdad? Yo te decía la semana pasada, dar es difícil, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad, fíjate, cuántos tuvieron la oportunidad esta semana de dar? Y cuando ibas a dar, no levantes la mano, y cuando ibas a, porque aquí viene, y cuando ibas a dar pensaste, no. Y ahí en el corazón hubo una lucha entre lo que aprendiste el domingo pasado y lo que tu alma te decía. No, como te dije la semana pasada, yo no soy laguna para mantener lagarto, ¿verdad? Entonces, no. Dar es difícil. Dar es una de las cosas más difíciles que hay. Aprendíamos la semana pasada que es más fácil hablar como cristiano o decir que uno tiene fe. Es más fácil servir a otros. Pero dar es complejo. Dar es la esencia misma del Señor Jesucristo. Por eso va a decir Pablo, aquí uno tiene la oportunidad de ser como Jesús. Y dar es un acto de gracia. No das para recibir algo, no das porque tienes que dar. Todos nosotros estamos programados así, fíjate. Estamos programados así, de chiquitos. De chiquitos estamos programados. Si tú haces algo, recibes algo. Si tú no haces algo, no recibes algo. ¿Verdad que desde chiquito es así? O sea, hijo, si te lavas las manos, entonces te doy postre. ¿Verdad? Si no te lavas las manos, no te doy postre. Si te portas bien, te llevo el fin de semana a pasear. Si no te portas bien, no te llevo el fin de semana. Y si te portas mal, entonces, ¿verdad? Te recuerdas toda la historia, ¿verdad? Si tú sos un buen esposo, entonces, yo no sé, tu esposa te quiere. Pero si sos un mal esposo, maldito, yo no sé, ¿verdad? Ahí viene la parte donde, yo doy algo, yo recibo algo.
Estamos diseñados para un sistema de obras. Todos, entonces creemos que vamos delante de Dios y le vamos a decir al Señor, Señor, yo me porto bien, entonces tú me das algo. Ok, te voy a enseñar algo. Dar es un asunto de gracia. La gracia es lo más opuesto a las obras que hay. Así lo dice Romanos. Lo dice en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. O sea, tú tienes que decidir. Cuando das algo, cuando le das algo a tu mamá, o cuando tú das algo a la obra, o cuando tú das algo a una persona pobre, o cuando tú das algo a a un acto de caridad, estás esperando que venga algo de regreso. Porque si es así, es por obras. Y dice Pablo, el dar cristiano no es por obras. El dar cristiano es algo donde das sin esperar recibir absolutamente nada. Fíjate cómo es. Es decir, yo voy a sostener a mis hijos, aunque mis hijos ya son unos tasajones grandes. Ya vas a ver en unos instantes que no hay que dar a los vividores. Pero dice, yo voy a sostener a mis hijos y no voy a esperar nada a cambio. Nada. Es por gracia. Dice Pablo, fíjate, por eso dice, no es una orden. Dice versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis, ¿qué dice? ¿Ya conocéis qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Sabes que la gracia y el amor están muy conectados? Fue Platón el que dijo, donde reina el amor sobran las leyes. O sea, cuando hay amor verdadero no tienes que regular lo que vas a hacer. Yo voy a plantear que cuando tú tienes amor por tu bebé, por ejemplo, no es que le das, hermanas que están aquí, no es que le das pecho a tu bebé porque hay una ley que dice que cada 3 horas tienes que darle pecho. No funciona así. Lo das por amor y lo das sin deseo de recibir nada a cambio. Dice, este dar, como Jesucristo dio, es precisamente del dar que estamos hablando. No de un dar regulado por una religión que te obliga a dar y uno dice, de modo, yo soy cristiano, tengo que dar. No, dice, es un dar parecido a la esencia misma del Señor Jesucristo. Y en ese sentido es un acto de madurez. Es un acto de amor. ¿Sabes? Lo hemos estudiado en otros momentos. Pero para recordarlo, quizás para algunos va a ser la primera vez que escuchan el concepto. El amor en la Biblia no es un montón de sentimientos. No funciona así. O sea, el amor es, y yo bromeo con esto, he bromeado con esta frase 25 años. Si me conoces por mucho tiempo, yo te he dicho que el amor no es el sentimiento que uno siente que va a sentir cuando siente que está sintiendo un sentimiento que no ha sentido antes. Porque esa es la forma como nosotros lo pensamos, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Y entonces, tengo esto y doy, pero se me acabó esto, no doy. Y dicen, no. Y oyes a personas que dicen, se acabó el amor. Y la Biblia no presenta eso. La Biblia presenta el amor como la expresión máxima de la madurez. Ven a 2 de Pedro capítulo 1, déjale un dedito ahí a 2 de Corintios. Y ven a 2 de Pedro. En el cristianismo, aunque los sentimientos son buenos y son ricos y son deseables y deben cultivarse, y yo te animo a que no los apagues, el amor genuino no está basado en los sentimientos. El amor genuino está basado en la madurez. Es en la medida en que vas creciendo, que vas aprendiendo a que no te amas a ti mismo, dejas de ser egoísta. Y entonces velas por la necesidad de las otras personas. Segunda de Pedro capítulo 1, en este caso es Pedro el que está explicando cómo funcionamos. Dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, está hablando de madurar, añadid a vuestra fe virtud. La fe es la base. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, que es
¿Qué es lo que está en el pináculo, que está en la cúspide, en la cima del proceso de madurez cristiana? ¿Qué es lo que dice? Al afecto fraternal, ¿qué hay que añadir? Amor. Ese es el amor. Es la disposición a no ser egoísta. Es velar por la necesidad de aquella persona a quien amas. Es procurar que esta persona reciba esto. Es gozarte cuando la persona lo tiene. Y dice Pablo entonces ahí en 2 Corintios, yo no estoy dando una orden, porque una orden la puede cumplir el que sea. No se trata de obligarte a meterte la mano en el bolsillo y a darle a alguien. No se trata de eso. No se trata de retorcer el brazo y decirte, mira, si no das te vas a ir al infierno, o si no das Dios no te va a bendecir, o si no das Dios no te ama, porque es una obra de gracia. Es un asunto de medir el amor. O dicho de otra forma, es un asunto de medir la madurez. Entonces yo te pregunto, ¿eres dador? Porque si eres dador, vas a estar mostrando tu madurez. Démosle vuelta. Si eres inmaduro, no das. ¿Has visto niños? ¿Has visto niños? Quizás, niños chiquitos. Tú ves dos niños chiquitos. Y los dos niños tienen un juguete entre los dos. ¿Los has visto compartir? ¿Qué hacen los niños? Los niños agarran el juguete. ¿Y cuál es la palabra primera que aprenden los niños a decir? Mío, ¿verdad? Mío. Mío. Y lo agarran y mío. Ok. ¿Qué es lo que le enseñas a los niños para que maduren? No, hijo, comparta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el niño? No. Mío. ¿Sabes que a algunos nunca se les quita esto? Algunos aquí tienen 60 años y siguen diciendo mío. Y los últimos $20 que tenía la semana pasada, ya no los tengo, ¿verdad? Hoy en la mañana dije, voy a usar los 20. Oye, no tengo nada, dije yo, qué barbaridad. Ok, los últimos $20, que realmente en mi caso eran los últimos $20, los últimos $20 estoy diciendo, no los voy a dar, porque son míos. ¿Qué se necesitaría para que yo diera esto a alguien más? Y dice Pablo, no se necesita una orden. No se trata de una orden. Se trata de madurez. Se trata de que estés dispuesto a decir, no son míos. Estos $20 yo estoy dispuesto a compartirlos con alguien que tiene necesidad. Es lo que hizo Jesús. Por eso dice ahí, si estás conmigo otra vez de regreso en 2 Corintios 8, por eso dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, fíjate, no fue una orden. No fue que Dios Padre le dijo a Jesús, te doy la orden de ir a morir en la cruz para salvar a la humanidad. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso, pero no es así. No es que había un sistema de reglas que obligaba a la segunda persona de la Trinidad a venir a sacrificarse por nosotros. Dice que no fue así. Dice que por amor a vosotros, ¿y qué expresión esta? Se hizo pobre. Piensa en la diferencia, en lo que Jesús dejó, en la diferencia de su condición entre el cielo y la tierra. Piensa en cómo estaba Él allí en la eternidad pasada, recibiendo la adoración de todos los ángeles, que escuchaban constantemente. Él escuchaba constantemente a los ángeles a su alrededor, alabarle y cantarle y decir, santo, santo, santo. La adoración de todo lo conocido. Dice que todo el universo literalmente estaba sostenido por Él. ¿Y qué diferencia entre eso e ir a nacer en un comedero de animales? Todo lo que Él se dio, y dice, ¿lo hizo por una orden? No, lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, o sea, por gracia, porque no nos lo merecemos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Él se dio a sí mismo. Esa es la clave. Lo que dice versículo 9, dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo dice en varias ocasiones. Lo dice en Colosenses, en Gálatas capítulo 1 versículo 14, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nos vio, dijo, yo quiero sacarlos de este sistema de cosas. A propósito, Jesucristo no quiere que vivas como ahora vives.
Jesucristo quiere rescatarte de la forma de vida en la cual estás ahora. Dice, yo estuve dispuesto a ir a la cruz para eso, para cambiarte. Dice en 1 Timoteo 2:6 que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, no solamente en 1 Timoteo, sino que dice en Tito capítulo 2, quien se dio a sí mismo por nosotros. Nota, cada vez se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se trata de, recibimos por gracia. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el cristiano maduro entiende que todo lo que es por gracia. Todo lo que tiene es por gracia. Que Jesucristo por puro amor se dio a sí mismo y nos cambió y nos rescató y nos ha dado una condición de vida completamente distinta. Y ahora por gracia tenemos que pasarlo a alguien más. Es una cuestión de madurez. Lo dice en Mateo capítulo 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Entonces no es una orden. No es una orden. Es una obra de gracia en la cual nosotros podemos dar una evidencia de nuestra madurez. Aunque nos conviene, fíjate, versículo, si estás siguiendo, me dice ahí en el versículo, me dice Julio, o sea que si doy no recibo nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero que me entiendas esto, porque creo que es un principio que vamos a estudiar tranquilos allá en capítulo 9. Que me entiendas. Si das, recibes. Ese es un principio en la vida. Pero no debes dar para recibir. Vamos a ver allá en 2 Corintios 9 que Pablo dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, está hablando de dar, el que siembra generosamente, ¿cuál es la promesa? Generosamente segará. Entonces tú dices, algunos aquí dicen, o sea que si yo doy $1,000 recibo $2,000, sí, pues voy a dar $100,000 para recibir $200,000, y entonces qué negocio, ¿verdad? No, porque entonces ya no es por gracia. La clave que es el corazón, dar, como Pablo lo plantea, es realmente la esencia misma del cristianismo. O sea, es un acto de gracia, es un acto de madurez, pero tener gracia, ser maduro te conviene. Yo te lo digo así, los dos niños con el juguete mío, sí, pero a los dos niños no les conviene seguir siendo niños. No te conviene seguir siendo inmaduro. Yo decía a alguien hace un ratito, porque me decía, felicidades por el adulto mayor. Entonces, muchas gracias, hermano. A veces me siento mayor, pero no me siento adulto. Ese es el problema, le digo. Y así conozco a algunos. O sea, se hacen viejos, pero no necesariamente se hacen maduros. Y dice Pablo, te conviene. Mira lo que dice versículo 10. Y en esto, dice Pablo, doy mi consejo. No es una orden, otra vez. No es una orden, no es que de plano tienes que acelerar. En esto doy mi consejo, porque esto, ¿cuál es la palabra que usé? Esto os conviene. O sea que tengo que dar. No tenés que dar. O sea, puedo no dar. Sí, quieres no das. Y si no doy, me voy al infierno. No. Y Dios ya no me ama. No, Dios te ama. No puedes hacer nada para que te ame menos. Ok. Pues no doy. Ok, no des. Muestras tu inmadurez. Y si doy, qué bendición si das. Y si doy, ¿voy a recibir algo? Sí, vas a recibir algo. Entonces me conviene dar. Sí, pero no lo hagas por eso. Fíjate, Pablo dice, de plano hay que dar, pero porque te conviene, pero es por gracia, dice. Por eso dice, y con esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo del año pasado. Antes de entrar a la parte de la voluntad, déjame mostrarte cómo la Biblia dice que nos conviene. Dice, palabras de Jesús, dad. ¿Y qué pasa? Me has escuchado decirlo un montón de veces, lo voy a repetir, porque creo que algunas veces no está lo suficientemente taladrado en nuestra mente. Si tienes un problema de escasez, es probable que sea porque eres tacaño. Lo voy a repetir, fíjate. Si vives acabado, como mueble fino, me dice, ¿verdad? Bien acabado, Julio, ¿verdad? Acabadito. Si vives acabado, alcanzado,
vas que apenitas, ¿verdad? Y la última, yo no sé, los últimos 3 días vas al cajero electrónico y casi que hay que apretarlo así para que salga, ¿verdad? Los últimos $5. Y entonces yo no sé por qué no me alcanza. Es posible que sea porque no eres dador. Porque el principio en la Biblia es que si das, Dios te da. Y yo lo he visto tantísimas veces. He visto algunas personas que tienen una gran abundancia. ¿Sabes cuál es el común denominador? Son bien dadores. Yo entiendo que hay algunos que tienen una gran abundancia porque son malías. Está el Chapo Guzmán, yo entiendo, ¿verdad? Y yo, eso está en una extrema de la realidad. Yo no quiero que nos confundamos. Estamos hablando de gente normal. Que tú de repente ves, yo no sé si tú ves, mire la abuelita, la abuelita siempre tiene $10, ¿verdad? ¿Y de dónde tiene la abuelita? Si la abuelita ya no trabaja desde hace años, pero la abuelita es dadora. Y entonces la abuelita que da tiene plata. Ahora hay abuelitas que son agarradas para que uno dice, si te tocó una de esas lo siento mucho. Pero uno ve el principio, dar, ¿y qué dice? Dios te va a dar. ¿Y cómo te va a dar? Medida, fíjate cómo dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Sabes cómo es? Y no veo aquí un banco o algo, pero imagínate que estás sentado, ahí donde estás sentado, y te ponen un guacalito sobre tu regazo. Y dice que ahí te llegan a depositar la medida de comida, realmente es grano. Y dice que el grano que te van a dar no está pesado, está puesto sobre tu regazo. Y lo que va a hacer es que ese grano se llene la medida y lo van a pelmazar bien para que agarre más medida y va a estar rebalsando. ¿Sabes qué está diciendo? Te van a dar un montón, pero tienes primero que dar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís. En otras palabras, si eres muy generoso, Dios va a ser muy generoso contigo. Si no eres generoso, Dios no va a ser generoso contigo. Y si Dios no es generoso contigo, haz las cuentas. Quizás es porque no das. Es una orden dar. No, no es una orden. Es un acto de gracia. Es un acto de madurez, pero nos conviene. Nos conviene. Yo no sé cuántas veces la Biblia lo dice. A Jehová presta al que da al pobre, dice Proverbios 19:17. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La idea de que Dios se lo pague está en la Biblia, ¿verdad? Aunque no metas en deudas a Dios. Al fin de cuentas es un acto de la voluntad. Eso es lo que dice el versículo, estoy aquí en 2 Corintios capítulo 8, dice en el versículo 10, en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Me encanta que estamos estudiando este versículo una semana después de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando entendiste el principio, dijiste, voy a dar. Y algunos aquí el domingo pasado salieron diciendo, de plano. Me dijo alguien en otro de los campus, hermano, hoy me cacheteó, así me dijo. No me cacheteó, yo dije, qué bueno, hermano. Vení, te voy a dar otro, le dije, ¿verdad? Hoy me dio duro, me dijo, qué bueno, qué bueno. O sea, él te tocó el corazón y la voluntad, ok, qué bueno. Que se vea entonces. Que se vea. La pregunta aquí es grande, ¿verdad? ¿Qué sucede primero? ¿Hacer o querer? ¿Qué sucede primero? ¿Querer? Ok, el problema es que uno puede quedarse en querer. Y tú puedes salir de entender estos principios y diciendo, no, de plano, tiene razón la Biblia, ¿verdad? Yo tengo que cambiar. Yo tengo años de no ser generoso con nadie, yo voy a darle a alguien. Pero esta semana pasaste por el proceso. Y dice Pablo, qué bueno que ya quisiste. Porque querer es la clave. Como no es una orden, Sabes que por muchos años, una de las cosas que yo personalmente he estado persuadido, porque algunos me preguntan, Julio, ¿y dar el diezmo es una obligación? Y vamos a hablar un poquito de diezmo en 2 Corintios 9.
Pero yo llego a la convicción, no, nada es una obligación en la vida cristiana, nada. O sea, tú podrías, y si yo me quedo con el diezmo, Dios me va a aplastar como cucaracha. No, con que no te aplasta por otras cosas peores que haces. Entonces, honestamente. Pero dar el diezmo, o ayudar a tu papá, o dar a tus hijos para la universidad, o dar a una persona que necesita ahí en la calle, o dar, sencillamente ser generoso, no es más que una demostración de qué es lo que deseas en la vida. Y si tú quieres la gloria de Dios, entonces lo vas a demostrar. Si tú quieres el bienestar de tus papás, entonces lo vas a demostrar. Si tú quieres que esta sociedad cambie, entonces lo vas a demostrar. Entonces, es una cuestión de la voluntad. Sabes que cuando damos a Dios, la clave no es la cantidad, una vez más. Cuando damos a una persona, la clave no es el acto de dar, la clave es el corazón. Venga primero de Crónicas capítulo 29. Deja un dedito ahí en 2 Corintios 8 y déjame llevarte nada más rápido. Yo sé que no tenemos el tiempo. Déjame llevarte nada más a una serie de manifestaciones que da el pueblo de Israel cuando están recogiendo la plata para construir el templo de Dios. Es David el que está recogiendo el dinero, es Salomón el que lo va a construir, pero David levanta una ofrenda descomunal. Y cuando en 1 Crónicas 29 lo que pasa es que David dice, aquí está, Señor, aquí te hemos traído toda la ofrenda. Y sobresale en varias ocasiones una palabra en particular. Mira, 1 Crónicas capítulo 29 dice, versículo 3, dice David, además de esto, por cuanto tengo, ¿qué dice que tiene? Fíjate que esa es la clave, una vez más es el corazón. Es el corazón. Todo esto tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con cuánto das, no tiene que ver con la cantidad, no tiene que ver con si eres rico o no eres rico. Tiene que ver a dónde están tus afectos. Y dice, como tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. He dado, dice. Y dice el versículo 6. Entonces... Bueno, dice el versículo 5, y oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esa es la pregunta, ¿quién quiere dar? ¿Quién quiere? Primero es el querer, luego es el hacer. La clave aquí es quién quiere. Y dice el versículo 6, entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿cómo dice que ofrecieron? Voluntariamente. Dice versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice versículo 14, porque ¿quién soy yo? Dice David, y ¿quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Te voy a citar este pasaje en unos instantes otra vez. Y dice versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti. ¿Y cómo dice que ha dado? Espontáneamente. Es el corazón. Es Pablo diciendo allá en 2 Corintios capítulo 8, es el mismo principio. Está diciendo, hey, primero hubo el querer, esa es la clave. Ahora lo único que tienen que hacer es llevarlo a la práctica. Es ir y dar. Y sucede con cada cosa, sucede con lo que, en lo que sea que eres generoso. Dice Marcos capítulo 14, el Señor Jesucristo hablando, siempre tendréis a los pobres con vosotros, que por cierto no es una declaración política, es sencillamente una realidad de lo que sucede en la vida. Y dice, y les podréis hacer bien ¿cuándo? ¿Sabes por qué no das a una persona en la calle? ¿Sabes por qué no das? Porque no quieres. Simple como eso. Dice, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Yo te dije que hace años aprendí de Rudy Garrido. Rudy Garrido, pastor de la Biblia dice ahí en Bogotá, Colombia, un amado hermano, como un hermano. Y Rudy tiene una costumbre ahí en su casa, en su carro realmente. Él recoge dinero y lo pone en una bolsita que le llama la alcancía de los pobres, así le llama él.
Y él tiene el dinero para dar a las personas, él tiene dinero reservado para dar a las personas que se le acercan a pedir dinero. No le da a todos, pero le da, pero tiene para dar. A mí a menudo me sucede, o me ha sucedido, que se acerca a alguien y no ando nada. ¿Y sabes por qué no ando nada? Yo a veces pienso, no ando nada porque mi esposa me lo quitó todo. No ando nada porque no me he preparado para dar. ¿Y sabes por qué no me he preparado para dar? Porque no quiero. Pero así es con todo. Así es con cada cosa en la vida. O sea, tú te acercas y das a tu familia en necesidad porque quieres. Y quieres porque el corazón te ha hecho maduro. Y te ha hecho maduro porque no das para recibir algo de regreso. Es por gracia. Y es por gracia porque no es una orden. Este es un medidor del corazón. No hay otra forma de decirlo. Entonces dice Pablo, ustedes quieren. Y dice, no es que tengan que dar lo que no tienen. Algunos dicen, ay, si yo tuviera $1,000,000 te lo daría. No, hombre, $5 que andas en la bolsa me bastan, ¿verdad? Es eso del versículo, es el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, esa es la clave, la voluntad dispuesta. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, ¿cómo dice? Según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Deja de soñar en lo que le darías a las personas a quien amas si tuvieras dinero. Y empieza a ser generoso con un poco de lo que ahora tienes. Pero lo único que tengo nada más es una tortilla. Vieras qué rica es tostada. Y si le pones frijoles y un poquito de quesito, buena. Y una nadita de cremita, ¿verdad? Y salita, ¿verdad? Una tortilla. Una tortilla. Pero es que solo eso me da pena. ¿Y por qué te da pena si es todo lo que tienes? Mira, yo tengo aquí un $1, ¿verdad? Es todo lo que tengo. Gracias. Es una cuestión del corazón. No es que vas a sacar algo de regreso. Bueno, si das una tortilla, Dios te va a dar una tortilla de regreso, créemelo. Pero no lo hagas por poner una tortillería. Porque algunos están así pensando, ¿verdad? O sea que si mañana doy 2, pasado 4, y entonces la otra semana 8 tortillas, ¿verdad? Y esas puedo venderlas y de ahí. No. Es una cuestión del corazón. ¿Es una orden? No es una orden. Es un consejo de Señor. Y algunos de nosotros tenemos que decir, es la oportunidad para parecernos a Jesús. Pero si yo hago eso y proveo para otros, porque es una oportunidad para proveer para otros, hay un montón de riesgos. Y mira lo que dice versículo 13. Y déjame pasar por los siguientes versículos, porque los siguientes versículos son bastante técnicos para Pablo. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Si tú te acuerdas de la historia, lo que te conté, el mapa que pusimos ahí arriba, la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad, la iglesia de Corinto tenía suficiente plata, la iglesia de Macedonia al norte eran pobres pero querían dar en el corazón. Ese es el ejemplo de todo esto. Entonces Pablo, yo no es que quiera ser rico a los de Jerusalén. No quiero hacerlos pobres a ustedes y hacer ricos a los de Jerusalén. No quiero meterme en política, pero a través de los años siempre ha habido esta idea, ¿verdad? No es que en el cristianismo todo se comparte y entonces era como una forma de comunismo original. No, el comunismo es una doctrina política. Esto no tiene nada que ver con política. No es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. No funciona así, dice Pablo. Nunca es el propósito. El propósito no es hacerte a ti pobre para que otro sea rico. Eso se llama política, por cierto. No funciona así. Tú has oído eso, ¿verdad? Tú has oído del hombre que lo asaltan. Le dicen, arriba las manos, deme todo lo que tiene, deme todo su dinero.
Y entonces este hombre levanta la mano y le dice, usted no sabe con quién se está metiendo, yo soy un diputado de este país. Y entonces le dice, pues arriba las manos, deme todo mi dinero. O sea, no estamos hablando de política aquí, ¿verdad? No funciona así. Está diciendo, yo estoy dando, estoy proveyendo para otros y no estoy proveyendo, fíjate, sin entender los riesgos. Entonces hay riesgo, dar tiene riesgo, yo te lo digo de un solo. O sea, si tú agarras todos estos principios sin sabiduría, tienes un montón de riesgos. El primero es dar para que haya holgura para otros. Y déjame usar una palabra aquí grande, ¿verdad? Un riesgo es dar a vividores. Es un riesgo. Un riesgo es que alguien escuche este mensaje y salga de aquí para hablar con su mamá, para decirle, mamá, deme. Ya oyó hermano Julio, ¿verdad? No sea pisirica, ya aprendí griego. No, eso es un riesgo. Nunca el propósito es que alguien viva holgadamente con lo que le das. Ese no es el espíritu. No es el espíritu. De hecho, la Biblia dice en Hechos capítulo 4 que la razón como la iglesia cristiana daba es para aquellos que estaban necesitados. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Gracias a Dios aquí por AMA. AMA, amor manifestado en ayuda, ese es el ministerio de nuestra iglesia que está buscando que no haya ningún necesitado. Que fíjate, AMA funciona con el dinero de algunos de nosotros que entendemos estos principios. Decimos, yo quiero dar, pero no quiero dar de una manera ilusa, no quiero dar de una manera insensata. Ok, AMA busca que las personas que están en necesidad reciban la plata. Ese es el principio cristiano, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traen el precio de lo vendido. No ves a la iglesia dando una orden, vayan, vendan todo lo que tienen. No está diciendo eso. Es el corazón buscando que aquellos que están necesitados reciban. Pero la Biblia dice, bueno, el complemento de esto está en 2 Tesalonicenses 3, porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué es? O sea, nunca, fíjate, nunca. La idea es, yo voy a ser generosa con mis hijitos. Ya tiene 30 años, ¿verdad? Y no ha encontrado trabajo y se levanta todos los días a la 1 de la tarde porque está bien deprimido, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Y entonces yo le ayudo a mi hijo. No, ese es un holgazán, aragán, que se vaya a trabajar, échelo de la casa, sáquele las cosas, quémele la ropa. No, ¿verdad? No, pero no es esa la idea. Si alguno no quiere trabajar, ese no debe vivir del corazón generoso de los demás. Pero no es el caso de los de Jerusalén, dice. Los de Jerusalén tienen una necesidad. Los de Macedonia están aportando aunque no tienen plata. Y ustedes de Corinto deberían aportar. Pero no es una orden. Es una cuestión de ver qué tan maduros son. Y Dios les va a dar a ustedes. Pero no lo hagan porque Dios les va a dar a ustedes, pero les conviene dar. Y no lo hago para que los de Jerusalén estén holgazaneando. No lo hago. Y que ustedes, no, ese no es el propósito, de ninguna manera. Dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, tremenda palabra, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. O sea, es algo temporal, fíjate. Es algo temporal. A propósito, si tú ayudas a alguien, y alguien está en la parte final de la vida, por ejemplo, tú dices, yo ayudo a mis abuelos que están en la parte final de la vida, qué bueno. Es posible que tengas que ayudarles hasta que ellos mueran. Y no va a ser algo temporal. Bueno, va a ser temporal porque eventualmente van a morir. Pero si tú ayudas a alguien que dice, no, yo voy a vivir de usted los próximos 25 años, hay algo incorrecto, totalmente incorrecto. Dice, no, es en este momento. Y ojalá que la persona aprenda para cuando sea necesario. Tal vez tú ahora le das a tus hijos y entonces tus hijos después cuando estén grandes te van a ayudar a ti. No lo hagas por eso. Pero es el principio, dice Pablo. Mira cómo lo dice. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla algún día la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Es ayuda mutua.
Es reciprocidad, es un principio de reciprocidad. Y dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Fíjate, esa frase última nos hace ver otro riesgo. Y otro riesgo es pensar que uno es el dador. ¿Sabes que ese principio, ese versículo que está dando ahí, es un versículo que aparece en el Antiguo Testamento para hablar del maná? No tenemos el tiempo para estudiar todo el maná. Pero tú te acuerdas cómo Dios durante 40 años hace caer maná del cielo. Todos los días se aparece en la tierra que ha llovido una especie de semilla de la cual cada jefe de familia sale y recoge lo suficiente para darle de comer a su familia durante 40 días. Bueno, cada día de domingo a viernes. El viernes caía el doble de cantidad, recogía el doble de cantidad, el sábado no recogía nada porque el sábado el Señor descansaba literalmente. Entonces tú tienes ahí una forma de entender que la provisión viene de Dios. Y es bueno que Pablo nos lo recuerda ahí. Pablo dice, estás dando, pero recuerda que no estás dando tú, está dando Dios. Él lo dice en Éxodo capítulo 16, el mismo término. Y dice que lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. O sea, había para todos. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Sabes? Cuando das, la próxima vez que des, tienes el riesgo de pensar, yo doy. Dios, qué buen hijo soy, ¿verdad? Yo doy. Mire, hermano, yo doy dinero a la obra. No, lo que das viene de Dios. Es una obra de gracia, ¿o no es así? ¿Es así o no es así? La plata que tienes, ¿de dónde viene? Lo leímos hace un rato, yo te dije que te lo iba a citar otra vez. Porque ¿quién soy yo?, dijo David en 1 Crónicas. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues, ¿qué dice? La cuenta de banco es tuya, el carro es tuyo, la casa es tuya, el dinero es tuyo. Los últimos $20 eran tuyos. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, y puedes quitar allí la palabra te, y funcionaría. De lo recibido de tu mano, damos. ¿O no es así? A no ser que seas el Chapo, otra vez, ¿verdad? Que no creo que el dinero viene de Dios. Pero el dinero viene de Dios. Entonces ten mucho cuidado en dar pensando que eres tú el que das. Y ten mucho cuidado en dar a malos administradores. Déjame pasar por los siguientes versículos. Los siguientes versículos, y fíjate, aquí ojalá que tuviéramos un poquito más de tiempo, pero aquí es una advertencia especial para nosotros en este tiempo. En este tiempo hay tanta gente que pide, ¿sí o no? Hay tanta gente que pide, o sea, hay iglesias que piden, hay ministerios que piden, hay organismos que piden, hay personas que piden, hay gente, y hay algunos que abusan de esto. Yo estoy totalmente en contra de los que abusan de esto. Dice Pablo, dice versículo 16, pero gracias a Dios, y va a hablar de aquellos a quienes Él dio la plata o encargó la plata para administrar el dinero. Gracias a Dios por el corazón de Tito. Que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, o sea, la exhortación de ir y recoger la ofrenda, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Este Tito era abuso, y déjame poner aquí algunas realidades de los que administran la plata. El que administra el dinero a quien tú le das debe ser una persona diligente, buzo. Dice, este no se le subían las cucas, como te he dicho en otras ocasiones, pero él tenía, y dice, yo no esperé 2 veces, vio la necesidad, se levantó y fue. Y dice versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No sabemos quién es este. Tito iba con alguien más, no sabemos quién es. Solo sabemos que esta persona que iba junto con Tito para recoger el dinero era una persona de buen testimonio, porque dice que enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también que fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Está diciendo, estas son personas que trabajan en equipo, nunca
nunca está solo con el dinero, puede dar cuentas el uno con el otro, ¿verdad? Es gente espiritual. Si alguien más va a administrar, y dice, versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Esta gente como entiende cómo funciona la cosa y rinden cuentas. Bueno, versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino que dice, a mí no me pida cuentas, hermano, yo al Señor le doy cuentas. No. Si yo doy cuentas delante del Señor, pero doy cuentas delante de los hombres también. Dice. Cada vez que das a alguien cuentas, debe rendir cuentas. Así funciona el asunto. Cada vez que das a alguien cuentas, dinero, debe ser espiritual. Debe ser una persona que le pueden contar las costillas fácilmente. Debe ser una persona diligente. Debe ser confiable, dice versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. A ellos den, dice. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. 1 Corintios 4:2, ahí está mal la segunda cita. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado responsable, fiel. Cuando das dinero a alguien más, sé sabio. Si es una persona que no es fiel, no es responsable, no debes dar la plata. Tan simple como eso. Bueno, si alguna vez recibes dinero, ojo, debe ser comprobado fiel. No le des dinero a alguien que sabes que es pícaro. Eso es lo más terrible que hay. Eso es una insensatez. Tienes que estar dispuesto a decir, yo voy a dar a alguien que entiende que está manejando los valores de Dios y que, como dice 1 Tesalonicenses 5, se abstiene. A mí me gusta la expresión en griego de esto. Se abstiene de la apariencia de mal, de toda especie de mal. Mira, tenemos el dinero que Dios nos da. No tenemos la orden de ser generosos, pero sí tenemos el consejo de madurar y dar esa plata. Y algún día vamos a dar cuentas. Tú algún día vas a dar cuenta del dinero que tienes. Me gusta lo que dijo John Wesley. Déjame terminar con esto. John Wesley dijo, ¿no sabéis que Dios le confió el dinero arriba de lo que compra para sus necesidades familiares, para alimentar al hambriento, vestir al desnudo, para ayudar al forastero, a la viuda, al huérfano y de hecho en lo que se pueda para aliviar las necesidades de toda la humanidad? ¿Cómo puede usted? ¿Cómo se atreve usted a defraudar al Señor aplicándolo a cualquier otro propósito? Tremenda frase. John Wesley, uno de los principales dadores de todos los tiempos, por cierto, en el espíritu de 2 Corintios 8. ¿Cómo usarlo de otra forma? Si somos administradores, y nosotros mismos somos administradores, tenemos que entender que es para proveer para otros y aunque tenga riesgos, tener sabiduría. Eres dador, hermano. Es una obligación. Es una obligación. ¿Qué has aprendido en la mañana? ¿Es una obligación dar? No. ¿Quieres dar? Ok, es bueno. Por ahí comienza todo. ¿Vas a dar al que sea? No. Es una cuestión de sabiduría. ¿Puedes darle a alguien esta semana? Esta semana. No, hermano, no sea tan fanático, ¿verdad? Déjeme digerir esto unos meses. No, esta semana. Probablemente sí. Yo deseo para ti que Dios te dé la oportunidad de poner en práctica lo que has aprendido hoy. Vamos a orar. Fíjate, con la cabeza agachada, los ojos cerrados. Yo voy a dejar a César que te lleve por el proceso de la toma de decisiones.
sobre dar. Gracias te damos, Señor, por tu consejo. Gracias, mi Dios, por hablarnos claro. Gracias una vez más, Señor, por mostrarnos tus atributos, y gracias porque también nos desafías a que nosotros podamos practicarlos mientras estamos en esta tierra para reflejarte a ti. Si Dios ha hablado esta mañana a tu corazón y lo que Dios te ha mostrado y Dios te ha dicho, primeramente es el hecho de pensar en que Él se dio por ti. Esta mañana Dios quiere brindarte la oportunidad también de regalarte, de darte la vida eterna. Dios está dándote la oportunidad para que esta mañana puedas cambiar el rumbo de tu vida. Dios quiere darte primeramente una vida nueva. Dios quiere darte la eternidad completa a su lado. Dios quiere que cambies siempre y cuando tú decidas recibir el regalo que Él te está dando. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is